Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Pero en las Escrituras también revela la iglesia. Entonces, conociendo quién es el Señor, conociendo lo bello que es nuestro Dios y el plan maravilloso que Él tiene, entre todas estas cosas, el Señor también reveló que Él tiene un pueblo. Y ese pueblo es maravilloso. Ese pueblo es un pueblo que Él dio su vida para redimirlo. Es un pueblo que Él prometió volver a buscarlo. Es un pueblo que Él le ha dotado de cualidades espirituales que no son terrenales, sino que vienen desde los cielos, desde el mismo trono de la gracia, y que le ha dado dones espirituales a la iglesia, le ha dado ministerios, le ha dado utilidades que sirven para la edificación, que sirven para nuestro crecimiento y principalmente sirven para que en hermandad podamos nosotros aguardar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy voy a tocar el tema acerca de la necesidad de la membresía de la iglesia local. Usted dirá, pero pastor, eso ya es viejo, ya lo vimos, Necesitamos volver a hablar de esto. Necesitamos hacer hincapié sobre lo que es la iglesia de Jesucristo. Naturalmente, nosotros nos identificamos en sociedades donde nos sentimos bien o donde nos sentimos a gusto, pero por nuestra naturaleza y por el sistema de este mundo, cuando no nos sentimos a gusto o cuando algo ha pasado que me ha causado alguna ofensa, tenemos la decisión de decir, bueno, a esa facultad no voy más, a ese colegio no voy más, al trabajo renuncio, me voy de allí, o me voy del barrio porque no me gusta. Tenemos esa naturalidad de tomar decisiones, de escapar o de solucionar, digamos, de una forma no convencional, los conflictos. Y uno de ellos es yéndome. ¿La iglesia de Jesucristo será posible que esto se viva así también? Pues no. La iglesia de Jesucristo, primeramente nosotros no entramos porque queremos, sino que somos añadidos por Dios. Y debemos entender que los que son añadidos por Dios van a permanecer porque Dios los preserva. Quien no ha sido añadido por Dios, el mismo apóstol Juan dice en su carta, salieron de nosotros para que se evidencie que no eran de nosotros. Por lo tanto, es importante de que todos nosotros podamos entender la importancia de la identidad como cristiano en una membresía de la iglesia local. Así que lo primero que tenemos que hacer en esta mañana es, en esta serie de enseñanzas basadas en la instrucción de 9 marcas de la iglesia saludable, que es muy importante porque se está enseñando y se está predicando nuevamente doctrinas bíblicas, debemos aprender la importancia de la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y más allá de ir a la definición etimológica de la palabra, voy a simplemente dar una definición del concepto de la iglesia. La iglesia es una comunidad. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad que viene de una fusión de dos palabras, una común unidad, ¿sí? Esa es la comunidad de personas pecadoras. ¿Cómo son las personas? ¿Usted es pecador? Sí. Pero no hay orgullo, ¿no es cierto? Pero somos pecadores, porque Jesús dijo, yo no vine a buscar justos, sino a pecadores para llamarlos al arrepentimiento. O sea, somos una comunidad de pecadores llamados por el Evangelio de Jesucristo y que respondieron en arrepentimiento y por consecuencia fueron lavados por la sangre de Jesús y colocados por Dios el Padre en su iglesia en el acto de la adopción eterna. Esa es la iglesia. Por lo tanto, es necesario rescatar que la Biblia habla de la iglesia única, universal, católica. No se asuste, la palabra católico significa universal, ¿sí? Nos quitaron la palabra que es nuestra, ¿no? Pero la iglesia única, universal, es invisible,
Es la iglesia que un día todos nos reuniremos. Todos. Millones de redimidos de toda tribu, lengua y nación. Según la visión de Juan en Patmos, en Apocalipsis, dice que así será. Esa iglesia universal, espiritual, es perfecta cuando estemos en gloria. Pero la iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos conocer, la iglesia conocida y llamada como iglesia local, no es perfecta. Diga conmigo, no es perfecta. ¿Usted es perfecto? ¿Usted es perfecto? ¿Y usted? O sea que somos una comunidad de pecadores llamados por el Evangelio de Jesucristo y respondimos en arrepentimiento a nuestro Señor y fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces el Padre nos puso en su iglesia en el acto de adopción. Por lo tanto, somos imperfectos esperando la glorificación, esperando un día ser perfectos. Pero mientras estamos aquí, no somos perfectos. Y aún así, Dios sabiendo y conociendo que no somos perfectos, puesto que batallamos con las tentaciones, batallamos con los apetitos de la carne y caemos en pecado, aún sabiendo Dios esto, Él nos sigue llamando su amada iglesia. ¿Por qué? Uno se preguntará, ¿cuál es el sentido que seguimos siendo pecadores y seguimos siendo imperfectos si ya somos la iglesia de Cristo? Pues justamente Dios soberano y que Él demanda gloria a su nombre, es necesario entender que nuestra condición de transición como imperfectos, como aún pecadores, nos lleva a la dependencia de su gracia, de su misericordia y su soberanía. Puesto que cada vez que nosotros pecamos, buscamos en arrepentimiento, convencidos por el Espíritu Santo, la reconciliación por medio de Jesucristo con nuestro Padre y poder recibir de esa forma la aplicación de su sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Así que es necesario, en verdad, pertenecer a una iglesia local. Sí. Lo que vamos a ver, según esta enseñanza, son tres cosas importantes en cuanto a por qué es necesaria la membresía en una iglesia local. Usted va a escuchar permanentemente la palabra membresía. Y es necesario porque la iglesia siempre tiene que hacer una validación de su membresía. Tiene que hacer una confirmación de los miembros de la iglesia en cuanto a su veracidad y a su compromiso que tiene con el Señor. Y vamos a estar hablando de estos temas durante estos tiempos, porque cada vez que la iglesia es atacada por las fuerzas de las tinieblas, que siempre va a generar dudas, inquietudes, o siempre va a generar muchas veces sensaciones amargas o sensaciones dolorosas, es necesario, hermano, saber dónde estamos parados. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para llegar a la tierra prometida. En ese trayecto han pasado muchas cosas dentro de la iglesia. En un momento Moisés demoraba a bajar del monte y dice que el pueblo le pidió a Aarón que hiciesen dioses para adorarlo. Conocemos toda la historia de lo que pasó allí, creando ese becerro de oro que provocó la ira de Dios y que hizo que Moisés arrojase las tablas destruyendo. Pero había una rebelión que se llamaba la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Y en un momento en la definición es Moisés, de parte de Dios, que dijo esto: el que esté de parte de Coré, póngase de aquel lado, y lo que esté de parte de Jehová Dios, póngase de este lado. O sea, siendo un pueblo necesitó una vez más una definición. Si soy pueblo o no soy pueblo, si soy miembro o no soy miembro. ¿Se entiende, iglesia? Entonces, esto es necesario porque la iglesia de Cristo va a prevalecer en todos los ataques de las tinieblas. No lo dice el pastor, lo dice el gran pastor Jesucristo, el dueño, el fundador de la iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, no hay motivo para desilusionarse ni desinflarse espiritualmente, sino todo lo contrario. Para una iglesia en este mundo, las crisis son oportunidades de gloria, hermanos.
Si no, pegue una leída en Hechos de los Apóstoles, todo lo que vivió la iglesia primitiva, y mientras más los perseguían, mientras más sufrían, mucho más se fortalecían en el Señor. Así que en esta clase o en esta enseñanza vamos a ver tres cosas. Primero, ¿por qué necesitamos una membresía en la iglesia local? Primero, porque es bíblico. Diga conmigo, es bíblico. Esto no es un invento de los pastores, no es un invento de una institución, es bíblico. Y todo lo que sea bíblico hay que hacerlo. Todo lo que sea bíblico hay que ponerlo en práctica, porque eso se llama obediencia. En segundo lugar, porque es bueno. Diga conmigo, es bueno. Es bueno congregarse, es bueno pertenecer a una iglesia, es bueno ser un miembro activo de una iglesia. Diga conmigo, es bueno. Es bueno. Y lo tercero es porque es básico. La palabra básico viene de la palabra base, o sea que es fundamental, es un cimiento, es claramente desde donde se puede edificar. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, si Cristo es el fundamento, la iglesia en Cristo es fundamental. Así que es base, es básico. Por eso es que necesitamos nosotros ver la intención que tiene Jesús en cuanto a su iglesia, y lo revela en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. Principalmente, haciendo referencia en una comparación del matrimonio. Jesús revela en esta intención, a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuál es el propósito que tiene Él para su iglesia. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si vemos nosotros el primer texto, está haciendo referencia a que Cristo se entregó por la iglesia por amor. En otras palabras, no existe en el universo un lugar donde sea destinataria del amor de Cristo solamente su iglesia. Donde usted está. No donde usted se quiere ir. Donde usted está. No hay otro lugar donde Dios exprese su amor entregándose en la cruz del Calvario por su iglesia. Versículo 26, el propósito. ¿Para qué lo hizo el Señor? ¿Para qué se entregó por amor por su iglesia? Dice, para santificarla. La palabra santo es apartarlo del mundo, apartarlo del pecado y consagrarlo para el Señor. Santificarlo es esto. No puede un cristiano estar santificado no estando en la iglesia, porque no está apartado del mundo. Apartado del mundo, Jesucristo murió para santificar a su iglesia, limpiar su iglesia, descontaminar a su iglesia de un sistema corrupto, pecaminoso, diabólico. Por lo tanto, hay que rever pensamientos cuando alguien dice, no hace falta congregarse, yo puedo estar en mi casa, me alimento por internet. Hermanos, es una trampa. No es el diseño de Dios. Él quiere santificarla. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Les aseguro, mis hermanos, que aunque quieran tener un régimen disciplinario de escuchar todas las predicaciones por internet, nunca va a ser igual cuando los hermanos están juntos. Nunca va a ser igual, porque la presencia del Señor está donde están los hermanos, así sean 2 o 3 reunidos en su nombre. Él prometió, yo estaré en medio. También afirma el versículo 27, a fin, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el gol? ¿Cuál es el objetivo final? A fin de presentársela. Jesús quiere presentársela. Jesús quiere traer a la iglesia delante de Él como su amada esposa. ¿Con qué característica? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia como. ¿Cómo es la iglesia? Nosotros estamos todavía imperfectos, pero vamos en vía de glorificación. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Quieres ser glorificado o no? ¿Seguro?
Mire, cuando uno se pega una bañada bien linda, una afeitada, una perfumada, dice, ¡oh, qué lindo! ¡Qué pinta! Te dicen, ¿no? Bueno, y uno se siente bien hasta que dura la limpieza, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estamos viendo de la glorificación, la palabra gloria es la palabra luz, es la palabra resplandor. Para que podamos tener una idea, Saulo de Tarso fue convertido en el camino a Damasco al mediodía y el resplandor de luz sobrepasaba la luz del sol, dice las Escrituras. Esa gloria, esa kadosh, esa doxa gloriosa que manifiesta las Escrituras, seremos así, la iglesia será igual, la misma gloria que nos hace partícipe nuestro Señor Jesucristo, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso necesitamos entender que la membresía de una iglesia local es importante, porque son contados, identificados y puestos en este plan de Dios de santificación, de glorificación y de preparación para el día de Jesucristo. Amén. Amén. Número 1, es bíblico. Necesitamos nosotros pertenecer a la membresía de la iglesia local porque es bíblico. En Romanos capítulo 12, el versículo 4 y 5, vemos un ejemplo bíblico que resalta el apóstol Pablo como la iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. Dice el versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, es la comparación, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Es bíblico. La membresía forma parte de un plan bíblico, porque todos somos diferentes, cada uno cumple una función distinta, pero es potencialmente glorioso cuando estamos juntos en el cuerpo. Si yo tengo una pierna ortopédica, ¿forma parte de mi cuerpo? Sí, camino porque forma parte, está injertada a mi cuerpo. Pero si yo me golpeo el dedo gordo de mi mano con un martillo, les aseguro que me va a doler todo el cuerpo, menos la pierna ortopédica. ¿Sí o no? Aunque está en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Porque ¿qué hace que sea del cuerpo? Que todos sentimos lo mismo. Sentimos alegría cuando todos estamos alegres, sentimos tristeza cuando todos estamos tristes, nos ayudamos mutuamente. Necesitamos entender que hay cosas que bíblicamente nos unen. Hoy en día está muy de moda la foto familiar. Desde que tenemos los aparatitos con selfie, con cámara, las fotos abundan. Pero cuando decimos, no vamos a sacar una foto familiar, aparece papá, mamá, los chicos y las mascotas. El gato, la gata, el perro, la perra, ¿no es cierto? Pero si son parte de la familia, cuando usted va a vacunarlo, le dice, ¿qué apellido tiene? ¿Quién? El perro. ¿Cómo que apellido tiene el perro? Sí, te tiene que poner el apellido, ¿sí o no? ¿Cuántos tiene mascota? ¿Le hacen poner el apellido o no? Y aquí se llama el Bobby Nieva. Pero ¿cómo es esto? Bueno, ahora ya forman parte de la familia. Pero hay algo que nunca va a tener la mascota que lo que la familia tiene, es la misma sangre. Por esa razón es que nosotros vemos que esta comparación, esta ilustración de que la iglesia es un cuerpo, que todos estamos unidos como miembros a la cabeza que es Cristo y somos miembros los unos de los otros, nos está diciendo bíblicamente que es un plan de Dios para sentir que somos uno en Cristo Jesús. Es necesario que todos estemos juntos. Somos un cuerpo. El cuerpo es Cristo. El cuerpo de Cristo, perdón. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos
amar la cabeza y aborrecer al cuerpo, porque es uno solo. Solo es posible cuando el cuerpo está junto en armonía, ver claramente que tiene vida. Un cuerpo vivo es un cuerpo que manifiesta sus movimientos guiados y coordinados por la cabeza. El cuerpo de Cristo es visible. Aunque el Señor ascendió a los cielos y esperamos su retorno nuevamente, Jesús, al darnos en su palabra esta ilustración inspirada al apóstol Pablo de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, está queriendo decir que nosotros somos o hacemos el cuerpo de Cristo visible, mis hermanos. Nosotros hacemos el cuerpo de Cristo visible porque somos testimonios para los incrédulos. Los incrédulos deben ver tu comportamiento, mi comportamiento, ver cómo se aman, cómo se ayudan, cómo se estimulan. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no es invisible porque es visible del cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, es necesario que yo integre a una iglesia local. Si bien es cierto, la iglesia universal, espiritual, está en todo el mundo, a través de todos los siglos, desde Abel, el primer salvado por la fe, según Hebreos 11, hasta el último que se salve antes que venga Cristo, pertenecemos a esa iglesia. Pero el plan de Dios era también de que la iglesia pueda estar en distintos lugares identificada como un cuerpo. Escuchaba un ejemplo, ¿no? Una ilustración caricaturesca de alguien que llamó por teléfono al apóstol Pablo y decirle: mire, apóstol Pablo, quisiera pedirle un consejo. Yo no estoy cómodo en la iglesia, me quisiera ir a otra iglesia. ¿Cuál iglesia me recomienda? Y bueno, allí el apóstol Pablo empezó a decir: mira, Éfeso no te conviene porque es una iglesia que no hay amor. Es una de las demandas. Después está la iglesia de Galacia, que tiene unos ciertos problemas de no cuidar la doctrina y el evangelio bíblico. Y Corinto ni te la recomiendo. Están ricos en dones, pero se viven peleando, son unos niños todos. ¿A dónde voy? Y si lees las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, va a encontrar que cada una tenía lo suyo. Puesto que cada uno de nosotros debemos entender, hermanos, que Dios nos está llamando a que veamos nuestra propia iglesia como la oportunidad de ser trabajados por el Espíritu para su gloria. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿por qué debo ser miembro de la iglesia? ¿Existe bíblicamente algo que nos demuestre? Bueno, hay un texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice el versículo 15. Esto sucedió mientras estaban en el aposento alto y estaban eligiendo al sucesor de Judas. Y dice el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Muy bien, había claramente una membresía. Habían números contados, habían personas que eran reunidas y eran 120. En el Antiguo Testamento, esa palabra reunión o reunidos también se manifiesta como palabra registrados. Una de las cosas más importantes que rescata justamente el Antiguo Testamento es que las 12 tribus de Israel eran permanentemente censadas. Tenían un registro de todos los integrantes de tribu por tribu. Y lo que sí se debería entender es que el Antiguo Testamento da evidencia de registros cuando cada tribu, con sus banderas, tenían el número de las personas que pertenecían a cada una de sus tribus. Veamos el libro de Números, en capítulo 1. Números, capítulo 1. Dice el versículo 2: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas de sus padres,
con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. La cuenta de los nombres, todos por sus cabezas. Capítulo 3, versículo 43 del mismo libro. Y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres. Número de sus nombres. Cada nombre tenía un número. ¿Se da cuenta? Bíblicamente forma parte del plan de Dios que haya un registro de hermanos. ¿Por qué? Porque de esa forma la operatividad del número del pueblo, de la tribu, era mucho más fácil para la distribución, para el cuidado, para el conteo, para muchas funciones. Pero la Biblia muestra de que había un registro en el pueblo de Dios. Capítulo 26 de Número, versículo 53. Y dice: a estos repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Cada nombre tenía un registro, tenía un número, y cada uno eran beneficiados en la herencia de las parcelas que iban a tener cada una de las tribus. Por lo tanto, ¿qué encontramos nosotros? Que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento revelaba que había un registro de integrantes de cada tribu. Lo mismo que nosotros podemos ver claramente en lo que hace referencia a Hechos 1:15, que había un registro de cuántos estaban allí reunidos, iniciando nada más y nada menos que la iglesia visible y local de Jerusalén. Ahora, naturalmente, ¿quiénes son los que van a estar y quiénes son los que van a identificarse como miembros de una iglesia local? Todos los verdaderos convertidos, por una cuestión justamente de nuevo nacimiento, buscan estar unidos, juntarse a la iglesia, buscan unirse a la iglesia, buscan vivir en comunidad con creyentes. Vea Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ahí voy a usar varios textos. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ¿cómo era el número inicial en Jerusalén en el aposento alto? 120. Predica Pedro y se convierte en 3,000 más. ¿Cuánto pasó a ser la membresía en ese mismo momento? Y más o menos 3,120. Luego Pedro predica otra vez y se convierte en 5,000. Así que de pronto ya eran 8,120, ¿no es cierto? Como para tener una idea del registro. Porque era necesario entender que todos los que se convertían se añadían a la iglesia, querían participar, querían estar. Dice el versículo 47, alabando a Dios, teniendo en favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Veamos el ejemplo de Saulo de Tarso cuando él se convierte. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 26. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia con mucho odio y quería matar a todos los que estaban en ese camino? Bueno, Saulo se convirtió. ¿Y qué pasó cuando se convirtió? Versículo 26 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Qué hacía Saulo? Trataba de juntarse con los discípulos. El verdadero convertido quiere estar unido a la iglesia, quiere pertenecer a la iglesia. No hay que andar rogándole. Quiere estar. Si usted es convertido, usted añora estar con sus hermanos, desea estar con sus hermanos, quiere estar con sus hermanos. Por eso es que Saulo dice que llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este quiere estar con nosotros. Bueno, ya el Señor lo había cambiado, ¿no? Pero lo importante es ver que en su corazón había un deseo, el deseo de estar unido. Acá dice, versículo 26, trataba de juntarse con ellos. Y esa palabra juntarse es traducida de una palabra
griego que es kadomai, que representa o simboliza unirse, fusionarse, ser parte de ellos. El apóstol Pablo, que era un fariseo de fariseos, un hombre muy preparado, muy instruido, él entendió que su conversión lo hacía alejarse de todo. Como él mismo lo dice, tenerlo por basura, pero ahora él buscaba estar con sus nuevos hermanos. Él quería estar con la iglesia, él quería participar con ellos. Así que, mis hermanos, la diferencia de un cristiano y el que no lo es el que cambia el tengo que ir a la iglesia por el deseo de ir a la iglesia. Y también cambia el ir a la iglesia al ser la iglesia. También es importante entender que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa y también somos la iglesia de Dios. Somos llamados a salir para estar con el Señor. Es una cuestión de identidad. O voy o soy. Voy a la iglesia o soy la iglesia. Y es importante tener esa identidad como lo pasa en la familia. O voy a la familia Oliva o yo soy Oliva. Es diferente, es cuestión de identidad. Cada uno de nosotros podemos entender que hay un plan bíblico de parte de nuestro Dios y ese plan lo ha forjado en la eternidad. Dios no hace cosas improvisadas. Dios no está pensando en cosas como plan B si no resulta el A. Todo lo hizo desde la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios, dice el Salmo. Por esa razón es que vemos que necesitamos ser miembros de la iglesia local, puesto que es bíblico. Número 2, necesitamos ser de la iglesia local porque es bueno. ¿Es bueno pertenecer a la iglesia de Cristo? Convénzame. ¿Amén o no? ¿Y es bueno o no es bueno? ¿Por qué es bueno? Conozco ese murmullo. ¿Por qué es bueno estar juntos? ¿Por qué es bueno compartir con mi hermano? Uno necesita entender que si es un plan de Dios, es decreto soberano de su sabiduría en la eternidad. Pero cuando algo es bueno, es porque fue hecho por su voluntad. Y la palabra revela en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si la iglesia no hubiese estado en la voluntad de Dios, no hubiera primero trascendido 2000 años y aún continúa, y con todos los intentos de toda la furia de todos los siglos de destruirla, que Satanás tuvo, matando gente, quemando iglesias, quemando Biblias, persiguiendo, y no pudo detenerla, quiere decir que la iglesia está por voluntad de Dios. Amén. La iglesia existe por voluntad de Dios. Y usted forma parte de la iglesia, de su iglesia, por voluntad de Dios. Por lo tanto, es bueno. Es bueno. Ahora bien, muchos se conforman equivocadamente pensando, bueno, pero si yo soy de la iglesia de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, no necesito ir a ninguna iglesia local, yo puedo estar bien a solas con el Señor. Ha habido en estas últimas décadas un movimiento nuevo que se llama, lo habrán escuchado, la iglesia en casa. ¿Escucharon? Es un movimiento bastante seductor, pero por cierto es muy peligroso. La iglesia en casa no es otra cosa más que mutilar o sacarte con engaños, con sutilezas, con mentiras del cuerpo vivo del Señor. Porque lamentablemente muchos hermanos han buscado la comodidad y han buscado principalmente la principal predicación que dio Satanás y que fue escuchada por Eva en el Edén, es que no tenés que rendir cuentas a nadie. No moriréis. Es mentira. Dios sabe que si comes de ese árbol seréis como Dios. ¿Qué le está diciendo? No necesitas rendir cuenta a Dios. Si eres Dios, ustedes serán dioses, no necesitan rendir cuenta a nadie. Pueden ser independientes. Amados hermanos, es una mentira que no es parte de la voluntad de Dios y no forma parte del plan de Dios.
Si usted es un hijo de Dios, debe rever su postura que tiene hoy sobre la iglesia. Y debe empezar a ver como Dios ve a su iglesia. Él dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está mostrando que hay un perfecto interés, un gran deseo de parte de Dios por su iglesia. Ahora, fíjense en qué importante, porque ¿qué piensa? El que piensa así, de no congregarse, el que piensa de que no hace falta pertenecer a una iglesia local, el que piensa así no es otra cosa más que una visita. Diga conmigo, visita. ¿A usted le gusta recibir visita? Usted dirá, depende. Hay un proverbio que dice, ya, para un poquito a visitar tanto al vecino, no sea que hastiado de ti termine aborreciéndote. Porque dice, ¿te gusta recibir visita? Sí, pero depende cómo sea la visita. Ahora, claramente las visitas no son parte de la familia. No son parte de la familia. Viene en un momento, está en un momento. Ahora vos podés estar visitando a alguien y de pronto, qué sé yo, viene y corta la luz por falta de pago. Dice, uy, qué lástima que le cortaron la luz. Bueno, vuelvo otro día, hasta luego. Porque no tiene responsabilidad de ir a pagar la luz. Pero si vos sos miembro de la casa, y vos sos miembro de la familia, y vos trabajás, y vivís, comés, disfrutás, descansás de tu hogar, y corta la luz por falta de pago, no podés decir, ya vengo. Usted es parte de la familia. ¿Se entiende el ejemplo? Visita, no hay responsabilidad. Visita no tiene compromiso. Visita puede venir cuando quiera. Va a ser bienvenido cuando quiera. Pero no es familia. No pertenece a la familia. No tiene los privilegios de la familia. No tiene las responsabilidades de la familia. Por esa razón, debemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos qué soy o quién soy para la iglesia de Cristo. O eres visita o eres miembro. O eres miembro o eres visita. Porque la visita no quiere rendir cuenta a nadie. No maneja nadie sus tiempos. Viene cuando quiere, viene a la hora que quiere, se va cuando quiere. No participa con ningún compromiso de la iglesia, pero es bienvenido. En este auditorio hay muchos que son miembros, pero también hay algunos que son visitas. Por eso es que es necesario una membresía de una iglesia local por una cuestión de identidad. Si usted es miembro, usted tiene los más ricos privilegios que vienen de parte de Dios para su iglesia. Amén. Pero si es miembro, tiene la responsabilidad de obedecer y cumplir con lo que Dios demanda a su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que ver que si es bueno, es porque yo me identifico claramente con quién es mi Señor. Ahora, ¿uno puede tener una visita de todos los domingos? Sí. ¿Por qué? Porque le gusta el lugar, pero aún no sabe el nombre de nadie. ¿Ya conoce el nombre de sus hermanos? Es lo primero que identifica si yo soy visita o soy miembro. ¿Por qué? Por lo menos saber cómo se llama el que está al lado mío. ¿Sabe cómo se llama el que está al lado de usted? ¿Y el que está atrás o adelante? Bueno, uno tiene un proceso de adaptación inicialmente hasta que empieza a conocer a los demás. Pero cuando alguien empieza a tener una relación, ya conoce su nombre, ya sabe cómo es, dónde vive, conoce más de esa persona. ¿Saben qué es lo que me maravilla a mí? Es que cuando Jesús llamó a sus discípulos, y especialmente eligió a 12 de ellos, dice 3 cosas importantes. Y me causa asombro la primera. Dice, los eligió para que estuviesen con Él. 2, para enseñarles a predicar. Y 3, para enviarlos. ¡Wow! Pero lo primero es, los eligió por la comunión.
para que estuviesen con Él. Hermanos, lo que hace nuestro Señor es glorioso. ¿Por qué? Porque antes estábamos desamparados. No teníamos esperanza, no teníamos vida social, espiritual. Lo único que hacíamos, recuerden, era juntarse con sus amigos, sus amigas, a contar chiste verde, comer un asado, tomar un poco, emborracharse, hacer algunas cosas que se llama alegría pasajera. Y esa risa es un llanto disfrazado, porque cuando no están los amigos, cuando se apaga la luz, cuando estás solo, sentís el vacío que nadie lo puede llenar. Y la iglesia no es otra cosa más que es el Edén en la cual Dios nos pone para que disfrutemos de sus delicias. Pero si uno mira todo lo que está mal en la iglesia, naturalmente tu perspectiva de la iglesia no está correcta. Porque si fuese que porque las cosas están mal en la iglesia hay que irse, el primero que se hubiera ido es Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Pero sin embargo Él está y persevera. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor de su iglesia. Porque Él la guarda. Porque Él la defiende. Pero ¿cómo estábamos antes? Desamparados. El Salmo 68, versículo 6. ¿Vamos bien? Salmo 68, versículos 5 y 6, dice la Escritura: Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Dónde? En su santa morada. ¿Sabe lo que es una morada? Una casa. Una casa. ¿Sí? Dios en su santa casa, en su casa, en su casa, en su domicilio, donde Él vive, allí es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Pero dónde? En su santa morada, en su casa. Y añade: Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Muy bien, si estamos en el contexto de que Él es y defensor en su casa, ¿a dónde es que Él los hace habitar en familia de los desamparados? En su casa. ¿Dónde están atentos sus ojos y abiertos sus oídos a la oración del justo? Esa es su casa. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Es cuando están juntos los hermanos. ¿En dónde? En su casa. Pues que Él es el Padre que nos adoptó. Él es el Padre que nos prohijó. Él es el Padre que nos llama hijos y nos permite que nosotros le llamemos Padre. Por lo tanto, mis hermanos, es bueno que estemos juntos, entendiendo el valor que tiene la iglesia local. Creo que fue el domingo pasado que había hecho referencia a este famoso escultor Miguel Ángel. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo veía un pedazo de mármol, pero él veía dentro de ese mármol la escultura de Moisés con las tablas de los mandamientos. Pero nadie veía eso. Él ya lo tenía a Moisés en su mente y veía a ese Moisés en el mármol. Pero cuando él empezó a tomar el cincel y el martillo y empezó a darle golpes y a darle golpes, lo que estaba haciendo es quitarle todo lo que no parecía Moisés. Todo lo que no era lo que transmitía la imagen que él tenía en su mente. Pues mis hermanos, la iglesia es así. Usted y yo somos así. Fuimos planificados por nuestro Dios perfecto en la gloria, y lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo es quitando todo lo que no corresponde a nuestra vida. La iglesia está en pleno proceso, mis hermanos. Ahora, el que mira los pedazos de mármol que cae está quitando su mirada de lo que Dios está haciendo. Yo tengo cantidad de imperfecciones en mi vida. Y no les recomiendo que fije su mirada en mis imperfecciones, porque lo voy a desilusionar, se va a sentir mal, se va a sentir defraudado, y ni siquiera Dios mira eso. Pero sí les puedo asegurar, mis hermanos, que el Señor está trabajando en mí. Decirle al Señor: Señor, trabaja en mí, por favor.
Pero ¿sabe qué te va a decir el Señor? Lo estoy haciendo. Aunque no te des cuenta, Él no descansa jamás. Por eso es que es bueno, mis hermanos. Es bueno esperarnos cada domingo, mis hermanos. Apresurémonos para llegar a tiempo. Hermanos, el miércoles tuvimos nuestro primer culto y ¿saben cuántos vinieron? 17 hermanos. Claro, que pasa que los miércoles no es el día del Señor y no está el Señor los miércoles. Sí, los domingos. Hermanos, nunca nos olvidemos que Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Que debemos administrar nuestras vidas como administradores de la gracia, como hombres y mujeres en sabiduría de Dios para decir, Señor, si hay que ser mayordomo del tiempo, por lo menos 2 horas, también puedo entregarte a ti, Señor. Porque no te ha dado el Señor 2 horas de recompensa, sino que te ha dado una vida eterna, inmerecida, por gracia. ¿Le puedo dar al Señor? Hermanos queridos, es bueno estar juntos, es bueno esperarnos los domingos, hermanos. Si hay algo que tiene como una cultura muy linda nuestra República Argentina, sé que en otros lugares también lo puede haber, pero yo conozco acá, es que nos esperamos en la mesa para comer juntos. ¿Sí o no? Cuando la mamá pone el plato o el papá pone los platos en la mesa, ¿qué hace? Dice, esperen que estén todos. Y allí vamos con el pancito, con la salsa nosotros, ¿no? Esperen que se sirva a todos. Y es así, mis hermanos. Porque si cada uno come por separado, si cada uno come en cualquier lugar, si cada uno está haciendo de su vida algo, no está compartiendo la mesa. Y curiosamente la palabra mesa en latín significa misa. Curiosamente necesitamos aprender nosotros que estar juntos es lo que quiere. El apóstol Pablo tuvo que instituir un reglamento para participar de los símbolos, la mesa del Señor, 1 Corintios 13. Porque había algunas cosas que no se estaban haciendo bien. ¿Se acuerdan cuáles eran algunas de ellas? Que alguno se apresuraba y comía antes. Y le decía, esto no, vamos a esperarnos todos. Y la reunión familiar es importante, puesto que la iglesia es una familia y cada domingo somos convocados a la mesa del Señor a comer banquetes de su palabra. Y lo que Dios quiere es que estemos todos juntos. Y que estemos todos significa que nos alentemos, que nos invitemos, como lo hacemos la familia cuando queremos juntarnos todos. No faltes, no llegues tarde, queremos comer juntos, dale, te esperamos. Y siempre hay algún pariente o algún familiar que dice, voy en camino 10 minutos más. Y empezamos a decir, bueno, vamos a mermar un poquito el fuego de la hornalla porque viene retrasado. Y que dicen todo, porque ya quiere comer. Si eso lo hacemos familiarmente, naturalmente, hermanos, ¿saben qué necesitamos nosotros? Es encontrarnos cada domingo con la desesperación de vernos y compartir juntos la palabra del Señor. Compartir juntos alabanza al Señor. Compartir juntos momentos fraternales. Porque es bueno tener todos exhortación. Es bueno tener disciplina de Dios. Es bueno ser enseñados por Dios. Es bueno tener servicio unos a otros. Es bueno el compañerismo. Es bueno sostenernos unos a otros. Orar unos por otros. Es muy bueno ayudarnos mutuamente. Es muy bueno alentarnos a seguir. Hermanos, si alguien se queda en la casa, ¿quién lo va a hacer esa tarea? Por eso es que es bueno pertenecer a la membresía de una iglesia local. Número 1 es bíblico, número 2 es bueno. Y también es un ejercicio que Dios nos manda, que veníamos de una indisciplina del mundo, acostumbrado a la individualidad, al egoísmo y a la autosuficiencia. Cuando llegamos a la iglesia, lo primero que se nos enseña es el carácter de obediencia. Y Dios ha puesto hombres, ministros apartados, que no son perfectos, pero los ha puesto para que pastoreen la iglesia. Se necesita también obedecer a los pastores. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Primera de Tesalonicenses
5:12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor a causa de la obra, tener paz entre vosotros. Qué necesario es, amados hermanos, aprender que Dios ha puesto pastores, ha puesto diáconos, ha levantado hombres instruidos para ser maestros, y qué importante es honrarlos, qué importante es recibir y obedecer y sujetarse a ellos también. Hebreos capítulo 13 dice el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan como con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Saben, hermanos? Ese pueblo de Israel le sacó canas verdes a Moisés en el desierto. Duro fue. Y una vez hicimos mención que un día Dios le decía a Moisés: correte que lo voy a destruir. Y Moisés intercedía. Y otra vez decía a Moisés: Señor, matarlo a todos. Era una cuestión de que a ver quién tenía más paciencia con ese pueblo. Era difícil la relación con ese pueblo. Pero aún así Dios en su gracia los sostuvo y los hizo llegar a tierra prometida. La iglesia nunca ha sido fácil pastorear, puesto que todos somos pecadores arrepentidos y llamados a obediencia. Pero dice Efesios 4:11 que Dios, el Señor mismo, Él ha constituido estos 5 ministerios para que a través de la historia de la iglesia sean edificados. Y hoy, hermanos, nosotros debemos entender que esto también es bueno porque moldea nuestro carácter. Es bueno para la iglesia y como para los ministros, que podamos desarrollar también todos los dones que nos ha regalado. Muy bien, ¿cómo voy a ejercitar dones espirituales si yo no me congrego? ¿Que voy a ser uno de los tantos que sepultan sus talentos en la tierra? Lo que el Señor nos está diciendo también es esto, es que nosotros podamos servir. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. ¿Quién les dijo que los dones espirituales para servir al mundo? El mundo lo único que necesita es escuchar el evangelio del arrepentimiento. Pero los dones espirituales Dios los ha dado para que la iglesia sea edificada. Mire, si hay dones de sanidad no es para que andan haciendo campañas de milagreros por ahí. Los dones de sanidad son para ponerlos, si el Señor en su providencia así lo quiere y lo determina, para el servicio de la iglesia. Como el de la consejería, el de la exhortación, el de ayudar, el de tantas cosas que uno recibe de parte del Señor es justamente para que la iglesia sea edificada. Pero hay algo que nosotros tenemos para el mundo. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo que toda criatura debe oír. Y esa es nuestra principal tarea. Si no estamos en la iglesia, ¿cómo podremos nosotros glorificar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos constituir justamente nuestra vida como herramientas en las manos del Señor? No hagas en ti una mala costumbre de dejar de congregar. Hebreos 10:25 justamente hace referencia a que algunos tienen esta mala costumbre. ¿Sabe qué se hace una mala costumbre? Por ejemplo, dice el 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Algunos entendían, no hay que dejar de congregarse, porque congregarse es una buena costumbre. Sí, pero acá no dice eso. Acá dice que el no congregarnos en algunos se hizo una costumbre. Entonces, claramente es necesario entender la importancia de la membresía, puesto que ahí define si soy visita o soy miembro. Si soy miembro, yo sé que tengo una cita cada semana con el Señor y con mis hermanos. Y si soy miembro, sé que aún en la semana voy a estar en perfecta relación en servicio los unos a los otros, estimulándonos, orando, exhortándonos, sosteniéndonos. O usted querrá decir como Caín,
le respondió a Dios: ¿que acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sabe qué te va a responder el Señor? Sí, eres guarda de tu hermano. Por eso es que yo te puse para que lo alientes, para que sobrelleves su carga, para que ores por él, para que lo sostengas, para que lo exhortes, para que los animes. Es algo que no podemos nosotros dejar pasar por alto. La palabra nos enseña claramente que el dejar de congregarse tiene resultados fatales. Triste. Bueno, a los que saben hacer asado alguna vez hicieron un hermoso fuego, pero ¿qué pasa cuando una brasa se apaga? Se apaga. Se apaga. Número 3. No solo que es bíblico, no solo que es bueno, sino que es básico, es fundamental, es una base, es elemental para el crecimiento. Yo necesito estar en la iglesia, yo necesito pertenecer a la iglesia. Muy bien, ¿por qué? Porque es básico. El que quiera hacer una carrera universitaria, el que quiera tener un título, el que quiera ser, qué sé yo, médico, bueno, tome unos buenos cursos por internet, hay buenos tutoriales de cómo agarrar un bisturí y ya está. ¿Le sirve? Pero mire que hay buenos tutoriales. A lo mejor son videos de 40 minutos, pero va a salir siendo un buen médico. Por las dudas a mí no me operen. Pero mis hermanos, el que quiera ser un médico tendrá que ir, inscribirse en una facultad y comenzar a estudiar y estudiar y estudiar y practicar y perfeccionarse y esperar años y años y años, quizás 5, quizás 6, quizás 7 años, hasta que logra poder ejercer su profesión con excelencia. Claramente eso lleva un sacrificio, pero si yo quiero crecer en esa profesión, yo debo inscribirme, debo sacrificarme, debo poner metas claras para poder llegar. Ahora yo me pregunto, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Es simplemente un pasatiempo? ¿La iglesia es un mero momento de distracción un domingo a la mañana? ¿La iglesia es un lavarropa que te limpia la conciencia cada vez que la semana te ha sido difícil? ¿Qué es la iglesia? ¿Un lugar donde vas a encontrar amigos porque estás en soledad? La iglesia es un lugar lindo, seguro, un ambiente tranquilo para que puedas mandar a tus hijos y estar tranquilo porque están cuidados. Hermanos, ¿qué es la iglesia para ti? La iglesia es algo básico, la iglesia es fundamental. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Jesús dijo: yo di mi vida por la iglesia. Jesús dijo: yo la equipé a la iglesia. La iglesia fue santificada, la iglesia está siendo procesada para ser santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia, vengo a buscar a mi iglesia. Es esa tu misma importancia que le das a la iglesia de Cristo. ¿Por qué es básico? Primero, es básico para los pastores, para todos los que somos dirigentes de la iglesia local. Es básico, ¿por qué? Porque tenemos que tener una lista de quienes son verdaderamente miembros de la iglesia. Así como claramente el padre de familia sabe cuáles son sus hijos, sobre quién tiene responsabilidad de educarlos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, así es la iglesia. La iglesia necesita saber claramente quiénes son miembros y quiénes son visitas. Las visitas van a comer del mismo plato, pero no hay ninguna otra más responsabilidad. Pero los miembros tienen tantos privilegios de parte de Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de sus propias vidas. Por esa razón, mis hermanos, es fundamental para los pastores. Tenemos responsabilidades sobre las almas que el Señor nos ha dado a pastorear. Y bueno, para eso es bueno también para los pastores saber quiénes son los miembros. Hechos de los Apóstoles, escribía el apóstol Pablo diciendo esto. No escribía Pablo, sino que decía Pablo esto. Hechos 20, 28. Decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Es necesario que haya una membresía? Sí. ¿Para qué? Para que la tarea de pastorear sea más eficaz, sabiendo quiénes son las almas que el Señor les ha entregado. Jesús mismo en su oración dice: Padre, lo que me diste, ninguno se perdió. Solamente que estaba destinado a esto, el hijo de perecer.
El Señor conoce sus ovejas. Cada una de sus ovejas las conoce. Y es básico y es esencial para los pastores poder conocer, porque es una forma también de poder administrar correctamente. Es básico para que la iglesia pueda sentir la satisfacción que viene de parte de Dios de dar lo que necesita la iglesia. Hay un caso muy importante en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 que desencadenó en la providencia de Dios de que sean escogidos diáconos, porque había cierto malestar por el número de la iglesia que había crecido. Hechos de los Apóstoles capítulo 6 dice claramente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué crecía? El número de los discípulos. Había un registro, hermanos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Convocaron a quién? A la multitud de los discípulos, no a todo el pueblo, no a toda la ciudad, a los discípulos. Y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Cómo podemos buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría, si no existe un registro? Debemos conocer quiénes son los que el Señor está llamando para el servicio. Por lo tanto, es básico y es correcto. Necesitamos nosotros tener claramente esta visión bíblica. Capítulo 15, ya termino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. También vemos nosotros en el versículo 22. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé. Hubo una asamblea, hubo una reunión de miembros. Hermanos, cada vez que la iglesia, como la familia, tiene que tomar asuntos importantes, necesita tener una reunión para tocar asuntos importantes. ¿Sí o no? Hay algunas familias que lo practican, otros no, pero hay familias que dicen reunión familiar. No sé si algunos se usa todavía eso, pero por lo menos sí se había. Y ahí se tocaban asuntos. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos la casa o no vendemos la casa? ¿Pintamos la casa o no pintamos la casa? ¿Vamos de vacaciones o no vamos de vacaciones? Pero en la reunión familiar que decían que todos tenemos que participar con asuntos. Ahora, si alguien decía reunión familiar y venía el padre, venía la madre, venían los hijos, estaba el abuelo, estaban los que vivían en la casa, reunión familiar, y estaba el carnicero, estaba el verdulero, estaba el colectivero y todo. ¿Y ustedes qué hacen acá? Pero queremos escuchar. No, está bien que escuchen, pero esto es una reunión íntima, es una reunión familiar, es algo que pertenece a algo al núcleo de esta familia. Es natural que nosotros actuemos así. Cuando hay asuntos de la iglesia importantes que no se pueden tocarla con personas que son visitantes. ¿Se entiende, hermano, el valor de la iglesia y el valor de la membresía de la iglesia? En conclusión, mis hermanos, ¿qué se necesita para ser miembro de la iglesia de Cristo? Primero, pertenecer a la iglesia universal del Señor. O sea, ser salvado por el Señor. Ser convertido, regenerado, nuevo nacido por el Señor. Porque Él es el que añade a su iglesia. Y eso significa que escuchó el Evangelio, que creyó el Evangelio. Mire, todos estos años han habido muchas personas, hermanos, que han venido de otro lugar diciendo: yo me quiero congregar aquí. Y muchas veces hemos aceptado a los hermanos por un impulso de amor. Bueno, hermano, las puertas están abiertas, pero el resultado muchas veces ha sido inesperado. Ahora creo que es muy importante entender, hermanos, que la iglesia tiene que tener cuidado principalmente de lo que se llama membresía. Por eso es que toda persona que quiera ser miembro de la iglesia necesita tener una actividad especial, un curso de membresía, un compromiso, contar cómo fue su salvación, tener entrevistas y evaluaciones pastorales. Es muy importante, porque de esa forma nosotros estamos certificando que hay una verdadera conversión. También bautizarse. Los que creyeron se bautizaron. ¿Todavía eres alguien que congrega hace tiempo en la iglesia y no eres bautizado? El pastor Nicolás el domingo pasado exhortaba esto. Bueno,
hay que bautizarse. Si has creído que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, debes obedecer y entrar a las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para identificarte con la iglesia de Jesucristo y ser miembro de la iglesia local. También es necesario hacer un pacto de membresía. Y yo sé que para los que han conocido esta palabra pacto, lo han conocido de una manera horrible, un pacto económico. Pero un pacto claramente es un acuerdo entre dos partes. Un pacto es un acuerdo que nosotros podemos ver que incluso bíblicamente la está expresando. Ahora, ¿por qué debe haber un acuerdo en la membresía? Porque todos tenemos que tener las mismas responsabilidades. También es importante que nosotros podamos aceptar voluntariamente los requisitos de la iglesia. Sí, mis hermanos, cuando uno se va a asociar a un gimnasio, a un club, a algún lugar, uno acepta los distintos reglamentos que puede haber en ese lugar. Y lo acepta de buena gana. ¿Por qué? Porque sabe que lo que quiere es meterse a la pileta, o hacer un poco de gimnasia, o hacer algo. Su objetivo es poder tener un beneficio. Así que, ¿dónde tengo que firmar? Bueno, mis hermanos, la iglesia no es un club. La iglesia es la institución espiritual que ha sido constituida y decretada en este mundo por la obra del Espíritu Santo, pero planificada por Dios desde el siglo. Así que estamos nosotros inmersos en el lugar más precioso que pueda haber, que es justamente la iglesia de Jesucristo, aunque sea imperfecta todavía. Debemos nosotros aprender a amarnos, a someternos los unos a los otros como hermanos, unificarnos en amor, y eso forma parte de una membresía saludable. Todas estas enseñanzas las hemos planificado con los pastores y es necesario que podamos nosotros ir aplicándolas. Vamos a hablar luego qué es un pacto de membresía, qué beneficios y qué responsabilidades tenemos como miembros. Porque de esta forma, cuando lleguemos a un punto, necesitamos nosotros preguntarnos: Señor, ¿qué soy? ¿Soy un miembro o soy una visita? Esto va a ser importante porque la iglesia necesita crecer y la iglesia necesita madurar espiritualmente y estar preparada para lo que el Señor quiere que hagamos. Pero mientras tanto, nosotros debemos hacer lo siguiente: quite de sus pensamientos todo prejuicio que haya contra la amada iglesia de Jesucristo. Vuelvo a decir, no es perfecta, pero es redimida, que eso es importante. Ámela, colabore con ella, comprométase, trabaje, sirva con felicidad. Satanás solo quiere que estés disconforme, solamente quiere que estés predispuesto a toda queja, a todo mal humor. Dios no ha planificado eso para su iglesia. Aún en medio de las distintas circunstancias difíciles que vivió la iglesia, el Señor nunca la desamparó, siempre la llevó adelante, y es lo que también quiere para nosotros hoy el Señor. Es necesario que terminemos esta enseñanza para que meditemos cada uno de nosotros. Pero llévate esto en tu corazón: si eres miembro de la iglesia, realmente tienes un gran compromiso con el Señor, como muchísimas responsabilidades, pero también muchísimos privilegios y bendiciones. Pero si eres una visita, vas a sentir en algún momento la necesidad de integrar un cuerpo vivo, de sentirte parte. Mi anhelo es que todos nosotros podamos crecer juntos para la gloria de Dios y que podamos nosotros fructificar y disfrutar de ese glorioso sentimiento que tenemos de decir: Señor, hoy pude ser instrumento en tus manos también. Vamos a ver. Gracias, Padre Celestial. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar siendo parte de tu iglesia, porque tú nos añadiste a ella, Señor.